Conservación de los alimentos a través de la historia. Tiempos primitivos. La salazón es un método más antiguo para conservar los alimentos. Se sabe que los antiguos egipcios ya empezaban a poner las carnes en granos de sal con el objetivo de poder almacenarlas por largos periodos de tiempo. También hay evidencia similar en China, antes de Cristo. Se sabe que a los soldados romanos se les pagaba con sal para que ellos también pudieran conservar sus alimentos. De ahí se deriva la palabra salario, utilizada hoy en día. En Mesopotamia era común el secado al sol y aire. Este se realizaba al aire libre o en lugares cerrados con un hoyo para que entrara el sol. En algunas regiones árticas de América se secaban las carnes de diversos animales, también cereales y semillas. Antiguo Egipto, se ocupa el vinagre. Para poder conservar los alimentos se colocaban en vasijas llenas de vinagre. El ácido acético mata ciertos microorganismos. Claro que cambiaba el aspecto y el sabor del alimento, pero lo conservaba por bastante tiempo. Imperio persa. Los griegos descubrieron que recubrir las frutas y algunas verduras con cera virgen se conservaban mejor y más frescas, y que cociéndolas se conservaban durante semanas. El conservante que revolucionó las técnicas de conservación fue la caña de azúcar, originaria de la India, donde fue descubierta por los persas, que la cultivaron en las zonas mediterráneas. Cuando los árabes invadieron Persia, descubrieron sus cultivos y la van diseminando por todos los países que iban conquistando. Civilización griega. Los griegos son los inventores del horno y su mayor método de conservación fue el ahumado, el cual consiste en colocar las carnes en un tendedero y por medio de humo de fuego de maderas van absorbiendo el humo, los alimentos se van secando y va cambiando tanto su sabor, olor y color. Por este medio los alimentos se conservan bastante tiempo. Imperio romano. Antiguamente los romanos utilizaban el dióxido de azufre como desinfectante para las cavas de vino, quemando azufre en su interior, que a su vez sirve para evitar la proliferación de microorganismos y dar estabilidad de sabor y consistencia al vino. Siglo XV. En este siglo se utilizaban las especias y los adobos para poder preparar y conservar los alimentos, ya que las especias aromatizaban y absorbían el agua del alimento. Así se mantenían en buen estado por más tiempo y estaban listos para ser cocinados. En el siglo XVIII, en Francia corría el año de 1810, cuando surgió la necesidad de conservar sus alimentos por largos periodos para abastecer a su ejército. El gobierno estableció un premio de 12.000 francos para quien inventara un procedimiento de conservación de alimentos y evitara la descomposición de los mismos. Fue el maestro confitero Nicolas Appert quien consiguió este premio. Su procedimiento consistía en colocar los alimentos en botellas de vidrio, tapadas con tapones de corcho sujetos con un alambre y sellados con cera o laque, que sostenía un calentamiento en agua hirviendo, y ello inició la técnica de conservación de alimentos por calor, el cual hoy en día se conoce como pasteurización en honor a su creador, Pasteur. Pero eso fue años después. Aunque Appert no supo explicar por qué su método alargaba la duración de los alimentos, fue Louis Pasteur quien años más tarde atribuyó la conservación y la actividad de microorganismos responsables de la alteración de los alimentos. Con el tiempo se volvió uno de los métodos más eficaces y seguros. Siglo XIX. En el año de 1860, el químico y bacteriólogo francés ya antes hablado, Louis Pasteur, se había dado a conocer con la teoría microbiana. Fue entonces cuando Nicolás III lo consultó, debido a un problema complejo que tenía la industria vinícola francesa. En una serie de cuidadosos experimentos, Pasteur descubrió que calentando el vino a 55 grados por un corto tiempo, mataba la bacteria sin arruinar el sabor del vino. Este proceso después se conoció como la pasteurización, otro tipo de calor, salvando la industria vinícola y consolidando la conservación a base de químicos. Los agentes conservantes en los alimentos
Son sustitutos que por separado o mezclados pueden inhibir, retardar o detener procesos de deterioro de los alimentos, tales como es el bórico, fórmico, benzoico, entre otros. En 1981, el ácido bórico se usaba en la conservación de los mariscos, pero en 1983 fue sustituido por metabulfito sódico. En la actualidad, el uso de bórico es ilegal. El ácido fórmico es un compuesto químico orgánico presente en la naturaleza y en los alimentos desde los años 70. Comenzaba a utilizarse para el control de plagas en vegetales y el control de barre, que es una plaga contra la apicultura. El ácido benzoico es un componente orgánico incoloro considerado tóxico. Solo algunos alimentos tienen un límite bajo permitido, como son los productos dietéticos, la goma de mascar y vegetales procesados. Congelación de alimentos. En 1924, Claire Petrie patentó por primera vez su venta de pescados congelados. Su enfoque solo era preservar pescados en buen estado por más tiempo. Fue hasta 1931 que se diversificó con más productos, como lo fue zumo de frutas, pero con sus verduras tuvo muchísimos problemas, hasta que Donald Trusley pensó que era necesario escaldarlas antes de congelarlas. Avances tecnológicos. Las nuevas tecnologías en la conservación de alimentos van desde la aplicación de altas tensiones y presiones, irradiación, ultrasonidos y campos electromagnéticos, que sin utilizar la temperatura que altera el alimento, logra eliminar generalmente patógenos para prevenir y mejorar más tiempo el alimento. Entre estas técnicas está el campo eléctrico de alta densidad, que genera cambios en la membrana celular de los microorganismos destruyéndolos. Este mecanismo es ideal para la pasteurización en líquidos, pero también lo puede ser en zumos, sopas y carnes. La técnica de ultrasonido genera microburbujas dentro del medio en el que se aplica. Se utiliza sobre todo en vegetales y alimentos procesados, también para que puedan ser distribuidos y exportados.